Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenos días, Perú. Buenos días, México. Desde Nuevo León saludamos a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. Preocupa y mucho lo que ha estado pasando en el Perú, país hermano, que desde antes y especialmente desde la encarcelación del presidente Pedro Castillo, su situación se ha ido complicando en una deriva que la verdad no se le ve para cuándo acabe. Masacres, abusos de poder, corrupción, en fin, un gobierno que solo sirve a sus intereses y que no tiene nada que ver con el pueblo peruano, y eso sin contar con un Congreso que nadie quiere. Hemos tenido muchas charlas sobre el tema y en más de una ocasión nos ha hecho el favor de acompañarnos una exministra y ex embajadora del Perú en Uruguay y en la ALADI. Aida García Naranjo, Mocha, para los que la estiman, la quieren y se consideran amigos de ella. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. A ti las gracias, muy amable Héctor, gracias por la generosidad de tus palabras. Un saludo a Nuevo León, un saludo a México, un saludo a América Latina, un saludo al mundo, porque sé que tienen ustedes muchos seguidores, así que un abrazo especial. Por supuesto que es preocupante la situación del Perú, se cumplen 2 años de lo que es el nuevo gobierno de Dina Boluarte y creo que toca hacer un balance. Y por supuesto, como he estado en la juramentación de Claudia Sheinbaum, es imposible no hacer una comparación entre México y Perú, países históricamente hermanos, civilizaciones milenarias, por supuesto. Como bien lo dijiste, esa comparación a mí me llamó mucho la atención cuando la planteaste. Originalmente me interesaba hacer una charla sobre Perú, hacer un balance, porque de repente no se menciona en los medios qué es lo que sucede. Y nos venimos enterando precisamente por charlas de estas o por personas que están allá y nos dan información y sabemos que la situación no está bien, al contrario. Y cuando te planteé, dije, oye, ¿cómo pudiéramos poner un título que refleje lo que está pasando ahorita? Porque con todo lo que hemos charlado, no, la verdad, en este momento dije, no tengo idea. Cuando dijiste tú, planteaste la posibilidad de hacer una diferencia en el ejercicio del poder entre Claudia Sheinbaum y Dina Boluarte, dije, oye, eso está muy interesante porque no se ha planteado una comparación así de dos mujeres. Si bien Claudia tiene poco de haber asumido la presidencia, ya ha dejado, yo creo que más que suficientes muestras de por dónde va y de un estilo de gobernar que ya es propio y que va marcando ya su propio sendero en el país. Y en el caso de Dina Boluarte, pues hemos visto realmente cómo se ha sostenido en un cargo que todo el mundo quiere que se vaya, con unos niveles de popularidad terribles, porque realmente no es popular. Ahí se debería de hablar de otra forma de medir, porque no, decir, medir mediciones de popularidad cuando son tan bajas, el término debería ser otro, ya no se habla de popularidad, sino más bien de repudio. El nivel de repudio es tal, porque ya bajó demasiado, ¿no? Y vemos que, pero al mismo tiempo vemos que de alguna forma ella no se va como se pensaba, y que se ha ido de alguna forma, por decirlo así, manteniendo el poder. No sé si la palabra sea consolidando, porque la mujer hace cada cosa que parece que se cae, pero no se cae. Evidentemente la sostienen, no la democracia,
no el pueblo, sino la sostienen otro tipo de poderes, los famosos poderes fácticos, mientras les esté sirviendo. Pero creo que la que nos puede decir con mayor puntualidad, dada tu experiencia y tu enorme visión para compactar en breve tiempo acontecimientos muy complejos y hacerlos entendibles, que eso no cualquiera, pues, Mocha, ilústranos, porque para eso eres especialista tú. Bueno, con mucho cariño, más que como especialista, me gusta hacer política comparada y creo que generaría más atractivo que estemos siempre hablando de la política peruana y de la política mexicana, haciendo una mirada comparada de las cosas, ¿no? Entonces yo he elegido lo que para mí serían Claudia y Dina Boluarte como una antinomia de dos mujeres que llegan a la presidencia de la República y siendo mujer, por supuesto que me interesa de sobremanera. Lo primero que diría es que representa Claudia el don de la palabra y por supuesto Dina Boluarte el don del silencio, si es que al silencio le podemos decir un don en esta circunstancia. ¿Por qué? Creo que Claudia ha heredado de manera muy importante lo que ha sido la gestión de AMLO en el sentido de comunicarse permanentemente con el pueblo mexicano a través de la prensa. Y el mantener la dinámica de comunicación ha sido fundamental. Dina representa más bien la incomunicación con el pueblo. Tenemos una persona, una mandataria, que en más de 100 días no se ha comunicado con la nación peruana. Estamos hablando, pues, así como decimos que Claudia tiene poco menos de un trimestre en el poder, Dina tiene un trimestre de silencio, más de 100 días de silencio, en donde efectivamente se desconoce la opinión de la presidenta y es una incomunicación, y la prensa señala que ha habido un rechazo a la apertura con la prensa, particularmente en las reuniones de APEC, en las reuniones de CADE, que se han realizado en el Perú y que eran fundamentales para la nación peruana. Entonces, tenemos ahí una primera diferencia, una primera antinomia, que es la de la palabra y la del silencio. Tenemos una siguiente que ya tú lo has adelantado, que es la popularidad. Es decir, Claudia, en la medida que AMLO deja una barrera tan alta a la salida, después de 6 años de gobierno, porque tú sabes que el gobierno desgasta, sin embargo, él sale con una popularidad mayor que la ha servido a mantener Claudia y incrementar. Estamos con Dina Boluarte ante el rechazo masivo de la población. Boluarte no podemos decir que gobierna, sino que desgobierna con 3.5%. Estamos ante la presidenta o presidente más impopular del mundo. Esto en el caso no tiene precedentes. Ningún presidente de la nación ha gobernado con 3.5. Tiene el respaldo militar, el respaldo de las fuerzas económicas, el respaldo de las fuerzas militares, el respaldo mediático, que efectivamente quieren respaldar el continuismo. Y por supuesto podemos hablar, digamos, de lo que significa, digamos, en el caso de Claudia, la lealtad como un tercer elemento, y efectivamente en el caso de Dina Boluarte, la traición. Boluarte gobierna con y para los que perdieron las elecciones. Y esa es una situación, pues, inaceptable en el Perú. Por eso es que estamos ante una situación de rechazo que representa que más de cada 10 peruanos, 9, más de 9, la rechazan. Por eso es que ella tiene, digamos, un reconocimiento o una aceptación, si a eso se le puede llamar aceptación, de 3.5%, ¿no? Es ridículo esa cantidad, por eso te decía yo que a lo mejor habría que inaugurar un nuevo esquema y decir su nivel de repudio sea otro, porque popularidad es cero. Eso nos hace hablar pues de una cuarta característica de esta antinomia, que es la lealtad y la traición. En el caso de Claudia, lo que se ve efectivamente es una lealtad y afirmarse en el proyecto de la cuarta gran transformación, de una lealtad entre tres fuerzas políticas que han representado el Movimiento de Regeneración Moral, Morena, el Partido Verde de México y efectivamente el Partido de los Trabajadores de larga trayectoria. En el caso de Boluarte, gobierna
con y para los que perdieron las elecciones. Es por eso que la población la llama pues la traidora. No es una arbitrariedad este epíteto que se le ha puesto, porque ella en una plaza puneña efectivamente declaró que si el presidente Castillo era vacado, ella inmediatamente anunciaría su renuncia. Y eso se esperaba cuando se dirige a la nación el 7 de diciembre, justamente de hace 2 años, porque estamos cumpliendo 2 años. Sin embargo, ella en un discurso escrito, por lo tanto, no estamos ante un lapsus de lenguaje, no estamos ante un lapsus lingüe, señaló que ella sí o sí se quedaría hasta julio del 2026. Por eso es que hablamos en el caso de Claudia, de la lealtad con el pueblo de México y con lo que México eligió ya en el año 18, y estamos hablando con la traición en el caso de lo que el pueblo peruano eligió el 2021 con una Boluarte, efectivamente, que traiciona a los electores. Es más, tenemos nosotros un alcalde de Lima que acaba de estar en la CEPAC, que es la coordinadora de los países fascistas, diciendo que hubo fraude. O sea, todavía ni siquiera 2 años después la reconocen como surgida del fraude. Es más, él dice que hubieron 2 fraudes, que se le hizo fraude al alcalde de Lima, Keiko le hizo fraude y Castillo le hizo fraude al alcalde de Lima. Entonces, estamos con una mujer que traiciona el voto popular y gobierna con y para los que perdieron las elecciones. Otro momento, otra quinta característica que podríamos darle es que Claudia está de entrada y Dina está de salida. Claudia, como bien dices tú, recién juramenta en octubre y Boluarte ya tiene 2 años. En el caso de ella estamos hablando de una presidenta que está gobernando México. En el caso de Boluarte estamos hablando de una presidenta que está en una situación de desgobierno, caos generalizado y rechazo generalizado. Entonces tenemos ahí una situación. Esto nos lleva pues a otra característica, que es la del manejo de gobierno, la capacidad de manejo de gobierno y efectivamente el desgobierno que tenemos en el Perú. Sabemos que Claudia venía de la gestión pública, tenía manejo de la gestión pública, tenía el manejo de la capital de México, que es una señora capital en el mundo, con características de mucha exigencia, de mucha demanda. No es un pequeñito país, pues, ni una pequeñita capital de 100.000 o 200.000 habitantes. Estamos, digamos, en una ciudad gigantesca y en el caso del Perú, estamos ante un país de 34 millones. No tiene el volumen de población que tiene México, pero efectivamente estamos en el gobierno más más repudiado, más rechazado, más en situación de caos, de desgobierno, y el año pasado se ha terminado, después de mucho tiempo, con recesión económica, situación que el Perú no conocía hace 30 años. Otro elemento que podríamos abordar es el elemento de la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, el sicariato, la muerte, el feminicidio. Efectivamente son temas que afectan tanto a México como al Perú. Por supuesto que afectan tanto a México y al Perú. Pero sin embargo, cuando hablamos de la capacidad de gobierno de una y de la desgobierno de otro, es que las soluciones que se dan son soluciones diferentes, soluciones que representan nuevamente una antinomia y salidas contrapuestas de una y otra. Mientras Claudia Sheinbaum, frente al tema de narcotráfico, frente al tema del sicariato, frente al tema de violencia, efectivamente conversa con el presidente Trump, con el nuevo presidente elegido, y centra bien un problema señalando que el problema de la droga tiene que ver más con la demanda que con la oferta, cosa, digamos, que la conocen todos los conocedores del tema. Si no tuviéramos desde Estados Unidos el nivel de demanda que se tiene, digamos, en esa nación, no tendríamos el nivel de situación tan crítica en el tema de las drogas. El nivel de armas libres, de venta de armas, ¿no?, que es generalizado también en Estados Unidos, genera también un verdadero problema frente al sicariato y frente a la delincuencia, y esa lógica antimigratoria que tiene Trump también agrava el tema de la inseguridad ciudadana.
Por su parte, efectivamente, Dina Boluarte también da salidas, pero las salidas representan salidas opuestas a la que México se plantea. En primer lugar, califica esa situación como calificación de terrorismo urbano. Esto es una cosa muy grave en el Perú porque todos sabemos que a los sectores opositores se nos terruquea. Es una forma de vincularnos a una estrategia contrainsurgente y de terrorismo, es decir, confundiendo los temas de seguridad ciudadana con los temas, digamos, del terrorismo y con eso satanizar a la oposición, satanizar a la izquierda. Luego, ¿qué se plantea? La militarización de la ciudad, la militarización, lo cual sabemos pues que es un asunto muy grave, porque en vez de dar una salida democrática a la crisis, lo que se busca dar es una salida autoritaria. Luego hay iniciativas legislativas en donde se plantea el servicio militar obligatorio. Sabemos que este servicio militar obligatorio afecta gravemente a los más pobres de la ciudad. Y hay una cosa más grave. Frente a eso se plantea una situación que es inaceptable, que es la salida de los organismos internacionales, el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con eso efectivamente hacemos del Perú autarquías, aislamiento, para que la violación de los derechos humanos, como se da en el Perú, sea pues una salida que da. Entonces, frente a la gestión de gobierno, estamos también ante una antinomia, estamos ante una paradoja, estamos ante una confrontación en la capacidad de gestión que se tienen efectivamente las dos presidentas, ¿no? Pues mira, escucho atentamente lo que estás diciendo y me encanta la forma en que lo puntualizas. La situación es compleja. Aquí la derecha hace mucho énfasis en los problemas de seguridad y de violencia que se suscitan en el país, que vienen corriendo desde el sexenio anterior y anteriores. Por eso me interesa mucho la visión que estás dando en diferencias entre los dos gobiernos, el peruano y el mexicano, y también la gestión política, la forma de dar salida política a los temas. Quizás se añade un elemento más de esta antinomia, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la oportunidad y del, digamos, del sentido de darle a las cosas. Mientras que en esa conversación que ha tenido Claudia Sheinbaum con el presidente Trump, ¿no? Es decir, abriendo canales de diálogo, y que ya había dado una conferencia sobre el tema, es decir, el sentido de oportunidad y el sentido de coherencia frente a los temas, ¿no? Por supuesto que ella aborda un tema que es fundamental en lo que será, digamos, estas políticas frente a los aranceles. Es decir, Trump es aislacionista, es nacionalista, es soberanista y busca formas de aislamiento y hegemonía para reforzar. Pone como amenaza los aranceles. Inmediatamente Claudia Sheinbaum ha hecho una relación importantísima que empezó con la General Motors, de la totalidad de empresas norteamericanas que trabajan en México y que por supuesto deslocalizaron el empleo no solamente pues en la China, sino en México, y plantea efectivamente que sus medidas solo van a generar inflación y perjudicar a las propias empresas norteamericanas que han deslocalizado su personal, su clase obrera, sus trabajadores y sus funcionarios en México, y que eso afectará las relaciones de un Telecán, efectivamente, que ya venía siendo también afectados y recién negociados. Por el caso de Dina Boluarte, en la Semana de los Derechos Humanos, ¿qué temas ponen agenda? Ponen agenda la pena de muerte. No ponen agenda los aranceles con Estados Unidos, ponen agenda la pena de muerte. El Perú es un país pues abolicionista, entonces la oportunidad de temas está totalmente desfasada. No podemos anunciar el 10 de diciembre, Día Mundial Universal de los Derechos Humanos, el tema de la pena de muerte, que es en nuestro país una cortina de humo para evadir efectivamente la situación tan crítica que vive, porque indudablemente en esa situación crítica hay que dar respuestas, pero las respuestas pues tienen que tener una coherencia con las necesidades inmediatas
y no con cortina de unos, y menos con medidas populistas punitivas que no se van a poder concretar en su mandato, porque eso implicaría pues procesos larguísimos en el escenario internacional. Entonces tiene un mejor movimiento Claudia en el escenario internacional, siendo tan difícil la frontera con Estados Unidos, y tiene un aislamiento total Dina Boluarte en relación pues a los organismos internacionales, en relación a San José, en donde efectivamente se tendría que litigar pues el pacto de San José si es que nos retiramos. Entonces Dina nos tiene aisladas de México, de Colombia, de Bolivia, de Honduras, de la escena internacional y en relación de los derechos humanos en todos los frentes. Yo quiero decir, sin embargo, un noveno elemento en relación a esta antinomia. Tú sabes que yo soy, por supuesto, ministra de la Mujer, he sido ministra de la Mujer, trabajo en las políticas de género. A Claudia le tocó el 1 de mayo, con miles de mujeres reunidas en México, fundar la Internacional Feminista. Y eso fue fundamental para las mujeres del mundo. Ahí es que tuvimos la oportunidad de conocer a Claudia. Yo en términos personales nunca me había vinculado con ella, y de ahí ella después pasó a reunirse con el Grupo de Puebla justamente antes de su mandato como presidenta. En el caso de Dina Boluarte, ha planteado cerrar el Ministerio de la Mujer, siendo ella la primera mujer que llega a Palacio. Entonces te digo, digamos, cómo son situaciones adversas. Entonces yo podría decir, me podrían decir, no hables mal de las mujeres, solidarízate con las mujeres, pero efectivamente nosotros reconocemos a Claudia Sheinbaum como la primera mujer que gobierna México y señalamos que Dina Boluarte es la primera dictadora que gobierna el Perú. Y yo por supuesto que podía expresar mi afecto por dos mujeres, pero esas dos mujeres que yo elegiría sería, por supuesto, Claudia Sheinbaum en primer lugar y en segundo lugar, Xiomara Castro, como las principales presidentas que hoy día tiene América Latina, que dan efectivamente una dura pelea, como Xiomara la está dando con el CIADI, y como se pretende nuevamente frente a México dar un golpe como fue el golpe de Zelaya. Entonces ahí tenemos, yo quiero expresar mi solidaridad de género. ¿Cómo que sí? Pero digamos, lo que no es bueno para la democracia nunca será bueno para las mujeres. Y por lo tanto voy a respaldar mujeres democráticas, porque no basta, digamos, la envoltura sexual de ser mujer, el sexismo, digamos, sino efectivamente políticas de género que sean, por supuesto, favorables, digamos, a la democracia en primer lugar y, por supuesto, a las posturas de género que sí me representan. Dina Boluarte no representa hoy día a las mujeres peruanas. Creo que acabas de decir todo un tratado que pueda darle a las personas que nos hacen favor de escucharnos un posicionamiento claro de las diferencias que se están viviendo entre México y Perú con las respectivas presidentas, e incluso mencionando también, en este caso, a Xiomara. La verdad, digo, me tienes así muy atento y analizando todo lo que comentas, porque no puede ser el contraste que estás haciendo entre lo que está haciendo Claudia y las políticas de desgobierno, como bien dices, que lleva a cabo Dina Boluarte, de eliminar el Ministerio de la Mujer. Si ella es mujer, poner una pena de muerte, ¿cómo? No entiendo eso, la verdad. Claro que sí, y quizás un último tema para el tema de esta controversia, de esta dualidad tan dispareja, de estas líneas paralelas que no se juntan en el caso de Claudia y en el caso de Boluarte, ¿no? Efectivamente, ambas tienen consenso, es lo único que voy a decir, que ambas tienen consenso. En el caso de Claudia Sheinbaum, un consenso nacional que se expresa en su comunicación, que se expresa en su reconocimiento, que se expresa efectivamente en su talla de mandataria, que se expresa en su dignidad, se expresa en su dignidad. Para nosotros es maravilloso ver a Claudia Sheinbaum con las ropas mexicanas, con las ropas aztecas, con todas las mantas que nos representan, ¿no? En el caso de Dina Boluarte, efectivamente ha querido romper con su propia identidad de mujer más pobre,
de la localidad de Chalhuanca, efectivamente de Apurímac, ¿no? Pero cuando digo ambas tienen consenso, es decir, Claudia tiene consenso para continuar durante 6 años, pese a que hemos escuchado voces de la triada perdedora del PAN, del PRI y del PRD. En el caso de Dina Boluarte también tiene consenso, tiene un gran consenso nacional, pero el consenso que ella tiene es para que se vaya. El consenso que tiene de toda la población nacional es para que se vaya. Y efectivamente la frase que se expresa en el país es que se vayan todos y por supuesto, ¿no? Resulta inaceptable que tengamos un gobierno que se sostiene el 3.5%, el ejecutivo, y el legislativo se sostiene con 4%. Voy a acabar señalando que el Perú no vive una crisis de coyuntura. El Perú vive lo que se diría, digamos, desde la ciencia política, una crisis hegemónica, una crisis que tiene que ver con definiciones que hace muchos años también ya hizo ese gran autor italiano que es Gramsci. Vivimos nosotros una crisis de coyuntura, vemos esta situación de 3.5, 4%, tenemos una crisis no solamente de coyuntura, sino una crisis de gobierno, es decir, se gobierna con los que perdieron las elecciones, para y con los que perdieron las elecciones, y esa es la expresión de Dina Boluarte y el Congreso de la República. Tenemos una crisis de régimen, es decir, se ha pasado de democracia a dictadura, volviendo a situaciones peores que las que vivimos con Alberto Fujimori y Fujimori. Es decir, hoy ella gobierna de la mano con Keiko Fujimori, que se prepara para una cuarta competencia y nosotros le daremos una cuarta derrota. Y tenemos también una crisis de modelo de dominación. En esa crisis de modelo de dominación, efectivamente, en el Perú, la colonia sigue viviendo dentro de la República. Y hemos visto en Claudia una posición soberanista, de dignidad, anticolonial, nacionalista profundamente y de defensa, digamos, de los valores nacionales que Dina Boluarte ni siquiera lo es capaz de mantener, ni siquiera con la imagen y con la ropa, que sí lo hace Claudia. Pareciera ser una cosa frívola conversar de esos temas, pero ver a Claudia implica ver a la cultura peruana, implica ver las raíces mexicanas, implica ver las raíces aztecas, su dignidad, su nacionalismo, su respeto por los valores mexicanos. No se expresa en Dina Boluarte cuando trata de quitarse el identitario nacional, la identidad nacional, el vestuario nacional, la imagen nacional, que sí las utilizó en la campaña. Entonces, efectivamente, hay un doble estándar, hay una doble moral, y no vamos a hablar de un país que está buscando el cambio ni dejar de ser subordinado. Al contrario, tiene un alineamiento que mantiene la subordinación, que mantiene el continuismo y que efectivamente nos mantendrá en un modelo de dominación que ha sido muy grave para el Perú. Recordemos que el Perú tuvo 300.000 muertos por el COVID, tuvo la deshonrosa cifra mundial de ser, en términos de su población, el primer país más afectado con, digamos, lo que fue el COVID, con las consecuencias letales tan graves. Ella expresión, además, del autoritarismo cuando decimos que la crisis es de régimen. Efectivamente, tenemos 50 asesinados. Estamos pidiendo la renuncia del ministro de Educación, el señor Quero, que efectivamente dice que los derechos humanos no son para las ratas, refiriéndose como ratas a los muertos asesinados bajo la responsabilidad del mandato de Boluarte y de su gabinete, y justamente son declaraciones que se hacen en el marco de la defensa de los derechos humanos en el mundo. Entonces tenemos aquí que la crisis peruana es una crisis profunda, hegemónica, estructural, que requiere, digamos, de un pensamiento mayor, que no se cambiará tampoco en 1 o 2 años, que requiere, digamos, de una proyección de carácter estratégico que la señora Boluarte no tiene, como sí nos lo está demostrando Morena, el PT y el Partido Verde de México. Mira que tengo un problema. Aparentemente, cuando hablo contigo se empieza a escuchar un ruido, hay una interacción ahí entre a lo mejor el internet, y me preocupa porque me interesa más escucharte a ti con la claridad que mencionas. Me dejas pues muy preocupado.
con lo que me estás diciendo. Creo que dijiste ahorita y resumiste algo que nos pudo haber pasado a nosotros y que a cualquier país le puede pasar, incluso también a México. Dijiste, los que perdieron son los que están gobernando. Fuiste muy clara en eso. O sea, fue un fraude ahí, se entiende evidentemente que Boluarte es una dictadora, está impuesta ahí y está gobernando precisamente para esa minoría que perdió. Y el apoyo con el que cuenta son las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y la oligarquía. Y por eso tiene el 3% de popularidad, porque no representa nada más que eso. Yo creo que si aquí nos hubieran hecho una jugada para que hubiera ganado esa triada nefasta del PRI, el PAN y el PRD, serían los mismos índices de popularidad. Yo creo, bueno, tú más o menos, muy bajos, porque estarían gobernando, sosteniéndose en poderes fácticos y apoyando a la oligarquía, que ellos son los partidos de la oligarquía, especialmente el PAN y el PRI. Es terrible lo que comentas. Terrible. Me gustaría, por favor. Para que vayamos cerrando, ¿no? Claudia gobierna para las mayorías nacionales que la han electo. Boluarte gobierna para las minorías nacionales que perdieron las elecciones y que no eligió el pueblo peruano. Ella gobierna para y con los que fueron derrotados en las urnas en una democracia que fue vigilada por el mundo entero, que tuvo misiones de observación internacional y que, por supuesto, ante una situación en donde los perdedores, como siempre, declararon fraude y siguieron sin reconocer. Sin embargo, ella ha buscado legitimar estos sectores que no respondieron a la voluntad popular. Claudia, por lo tanto, representa una voluntad popular mayoritaria y Boluarte representa la traición a esa voluntad mayoritaria que se expresó en las urnas en el año 21 en dos vueltas. En primera y en segunda vuelta, las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierda, ganamos las elecciones y Boluarte efectivamente ha violentado y traicionado esa voluntad popular. Terrible, terrible lo que cuentas. Pues yo espero que esta claridad que tú mencionas se mantenga cuando menos en el lado de México y sirva como ejemplo para el resto de América Latina. Y la verdad somos muchos los que esperamos que la situación del Perú cambie, porque es algo que realmente merece el sufrido pueblo peruano. ¿Cómo ha sufrido? ¿Cómo le ha costado luchar por su país, por su democracia? ¿Cómo le ha costado en vidas, en sangre, en robarles esperanzas al pueblo peruano? Y sabemos que está ahí, que no se rinde a pesar de todo. Te dejo para que claro cierres, que sí. por favor. Solo para cerrar, te quiero decir que el Perú está de luto, y el Perú está de luto porque sufre por sus muertos, exige justicia, no acepta las masacres, identifica a los responsables de esa masacre. Pero junto con estar de luto, el Perú también está de lucha, está en pie de lucha, está erguido, está con una respuesta social que se viene expresando de manera ascendente los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en donde se han producido 4 paros nacionales que en el Perú ya no tenían precedentes desde hace décadas. Estar en pie de lucha, efectivamente, nos hace decir efectivamente que el Perú es un problema, pero el Perú también es una posibilidad, como han dicho nuestros grandes autores. Así que somos de los que queremos, de los que afirmamos, de los que tenemos fe y de los que estamos seguros de que seremos nuevamente los que regresaremos en millones y volveremos. Te agradezco de veras esta esclarecedora y dolorosa charla que nos has dado. Es una cátedra, mucha, la que nos acabas de dar, de diferencias en el ejercicio del poder, antinomios, como dices tú, evidentes, demasiado claros, y que a veces en mi país no se soslayan lo suficiente, porque la derecha no quiere poner lo que sucede en otros lugares, que sucede en América Latina, como en Perú, como en Paraguay, que es un país que no existe, Paraguay. El Caribe tampoco existe. Nadie habla de lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Martinica, de la lucha por el pueblo, de liberarse del yugo francés, y en Guadalupe, en fin, nadie habla de eso. Entonces es importante que tú nos hables de, por ejemplo, lo que está pasando en Perú,
para poder entender lo que está haciendo aquí la presidenta y apoyarla. Tenemos que apoyarla. Esa es la verdad. Los poderes fácticos tienen mucho dinero, tienen mucho poder y estorban demasiado al desarrollo de los pueblos, como lo hemos visto una y otra vez. Yo te agradezco de veras pues el espacio que nos estás otorgando, el que te hayamos podido convocar y ahí está, como siempre, nos respondas y sobre todo escucharte a ti y la claridad de las cosas que dices, que son, pues, vamos, son totalmente entendibles, son hasta didácticas. Yo creo que cualquiera puede entender de manera clara lo que nos acabas de decir, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en México, que son dos modelos que cualquiera puede entender mirando la historia, que si no lo has pasado, lo puedes pasar. O puedes mirar y decir, ya lo pasé, puedo aprender de él. Y están pasando ahorita al mismo tiempo en los dos países hermanos. Ojalá Perú se libere de ese yugo y pueda volver al camino de, pues ahora sí que la democracia y la libertad como lo merecen las peruanas y los peruanos. Yo te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Mucho. A ti también, muchísimas gracias y recordaremos a César Vallejo. Hay hermanas y hermanos, muchísimo que hacer. Muchas gracias y estamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Para ti, todo México. Gracias. Y aquí esperamos tenerte pronto.